Ahora sí vamos a pasar a nuestra primera plática, ¿no? Ya. Sí, ya podemos empezar. Sí, ya vamos con nuestra primera plática. Federico que está aquí también, ahorita va a subir a hablarnos un poquito sobre podemos tener cosas bonitas. Y bueno, un poquito hablando sobre Federico, sobre su trayectoria. Federico Mena Quintero es uno de los fundadores del proyecto Genome, que es un entorno gráfico muy utilizado en sistemas operativos libres. Él antes de Genome fue el encargado del proyecto de GIMP, que también es un proyecto de software libre, por algún tiempo, y en los primeros días de Genome fue responsable parte del código de documentación originales de las bibliotecas del ambiente gráfico, juegos y también aplicaciones. Él estuvo trabajando en Red Hat Advanced Development Labs en las primeras versiones del escritorio, y después de trabajar en Evolution, Federico se especializó en el núcleo del escritorio, las bibliotecas GTK, las bibliotecas de la plataforma Genome y el manejador de archivos Natilus. Hoy en día está trabajando en SUSE, en las distribuciones OpenSUSE y SUSE Linux Enterprise Desktop. Y de ahí también mantiene librería SVG y otras bibliotecas. Así que Federico Mena creo que es todo un experto sobre el mundo de software libre. Y muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, Federico, por estar aquí y que puedas compartirnos toda tu experiencia. Ahora sí. Te dejamos el Gracias micrófono por todo para la ti. presentación, Julie. Bueno, me voy a cambiar de pantalla. Ahí está. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Perfecto, pues comenzamos. Como ya lo dijeron, mi nombre es Federico Mena. Mi pronombre es él. Yo soy uno de los dinosaurios del software libre. Empecé a trabajar con Linux por ahí de 1995, 96, y bueno, en el 97 es cuando comenzamos con el proyecto GNOME en la UNAM, en la Universidad Nacional de México. Y bueno, pues es un ambiente, ya lo saben ustedes, muy popular en Linux, también en BSD. Y pues tenemos mucho software muy viejo y ahorita les voy a platicar de eso y cómo se puede mejorar toda esa infraestructura usando ROS. Esta foto es de una parte del centro de la Ciudad de México, también una ciudad muy vieja con mucha historia. Y pues allí vemos dos edificios. Del lado izquierdo está la iglesia de San Bernardo, que es un edificio del siglo XVII, 1600 y tantos. Y a la derecha es una tienda de departamentos, se llama el Palacio de Hierro. Y pues es un edificio de principios del siglo XX, así medio, no sé si es Art Deco o algo así. Pero bueno, ambos edificios son infraestructura vieja que sigue usándose en la ciudad, ¿no? Ambos edificios ya están electrificados, ambos tienen Wi-Fi, y bueno, cuando fueron ocurriendo todos estos cambios tecnológicos, pues no los demolieron para reconstruirlos, ¿no? Simplemente se fueron adaptando poco a poco para ponerles como que las cosas fundamentales que necesita hoy uno para vivir, ¿no? Se les puso electricidad, wifi, agua potable, drenaje, etcétera. Y en el software ocurre algo igual, aunque es difícil cambiar el software viejo por toda la inercia que tiene, ¿no? Pero bueno, esas fachadas de los edificios tan bonitos, de la iglesia y de la tienda departamental, pues es lo que vemos, ¿no? Y es lo que usamos cuando interactuamos con lo que hay en esos edificios. Pero muy pocas veces nos metemos al sótano o al cuarto de máquinas o al cuarto donde están todas las conexiones eléctricas. Muy pocas veces nos ponemos a ver la infraestructura que hay detrás, ¿no? Yo trabajo en esa parte de la infraestructura de los sistemas de escritorio. Por sistemas de escritorio me refiero a lo que corres en tu computadora personal o en tu laptop, ¿no?
para quienes usamos Linux. Yo trabajo en la parte que pinta las ventanitas a la pantalla, que pinta los botoncitos, el motor que pinta el texto, de todo lo que se despliega en la pantalla. Toda esa infraestructura pues no se ve, lo único que vemos son los píxeles que pintan o el audio que sacan por las bocinas, ¿no? Pero todo esto es indispensable, alguien tiene que desarrollarlo, y esta plática es mi pequeña forma de decir, dense cuenta que estamos aquí y sean bienvenidos y bienvenidas de ayudarnos, ¿no? A toda esta parte de la infraestructura se le ha llamado programación de sistemas, y que es una forma, pues, medio grandilocuente de decir, pues, toda la infraestructura del sistema que corres, con el que interactúas, ¿no? ¿Qué es la programación de sistemas? Pues es todo lo que está cerquita del núcleo del sistema operativo, ¿no? El kernel se encarga de compartir el hardware entre el resto del software, y digamos que la programación de sistemas es todo el userland, ¿no? Todo el sistema de inicialización, cuando prendes tu compu, lo que activa la conexión de la red, hace las peticiones de DHCP para ponerle la dirección IP a tu computadora, todos los servicios como SSH, Dbus, todas las utilerías de la línea de comandos, ls, cat, find, less, more, sed, todo eso. Las bibliotecas fundamentales, las bibliotecas de criptografía, los toolkits gráficos para pintar botoncitos, en eso es lo que trabajo yo. Todas las bibliotecas para leer archivos, decodificar JSON, decodificar XML, todos los códecs para poder leer archivos JPEG, archivos PNG, archivos de video, todas las herramientas para operar en código de bajo nivel, GDB, los profilers, todos los compiladores, Rust, GCC. Todo eso es la programación de sistemas. Pero pues todo eso ya está escrito, ¿no? ¿Por qué tendríamos que preocuparnos de eso los programadores? Bueno, pues todo ha cambiado mucho en los últimos 20 años, que es de la parte que yo les voy a hablar. Y se puede mejorar mucho porque también las prácticas de programación han cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Vamos a hacer un resumen de los últimos 40, 50 años del software. Y bueno, aquí lo que nos interesa es cuando empieza Unix en los 70s, ¿no? Esos greñudos de allá arriba son Ken Thompson y Dennis Ritchie. Ken Thompson es uno de los autores de Unix, Dennis Ritchie, el creador del lenguaje C. Y bueno, son leyendas que ya hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Unix lo comienzan en las máquinas PDP-7, allá hay una foto de una PDP-11, que eran máquinas muy grandes, muy antiguas, muy primitivas, y aunque son del tamaño de un refrigerador, pues eran máquinas muy lentas, ¿no? Con muy poca capacidad, unos cuantos kilobytes de memoria, kilobytes, o sea, corrían a menos de 1 megahertz de velocidad, no había microprocesadores, todo se construía a partir de circuitos fundamentales y grandotes, o sea, los podías soldar a mano, todo esto. No había internet. Realmente no había necesidad de preocuparse por la seguridad, ¿no? En ese entonces, si le alimentabas basura a un programa o a un archivo con un formato incorrecto y el programa se crasheaba, pues decían, pues si le metes garbage in, obtienes garbage out, ¿no? O sea, es aceptable que tu programa se caiga porque pues no le metas basura, ¿no? En los 80s se empiezan a volver populares las microcomputadoras caseras, ¿no? Antes de eso las computadoras eran dispositivos muy grandes, muy caros, que solo estaban en las empresas y en las universidades, ¿no? En los 80s empiezan las computadoras personales, ahí está Bill Gates, presumiendo el software que vendían para las compus caseras. Internet, no había internet en casa, las únicas personas que tenían acceso a internet eran las universidades, empresas como Bell Labs, como Bell Telephone, y incluso
en los ambientes computacionales caseros o en las compañías, podías asumir que las compus no estaban en red y pues toda la gente de allí más les vale que fueran confiables, ¿no? No había espionaje electrónico ni cosas así, porque pues no había redes, ¿no? No había forma de transferir datos fácilmente. La única forma de transferir datos en la computadora era con uno de esos floppies, que les cabían 360 kilobytes, ¿no? Entonces, realmente no podías extraer mucha información. En los 80s y 90s, así es como se veía Unix. Este es un ambiente del ambiente X Windows, con el protocolo X11. Y bueno, pues todo se veía horrible, ¿no? Todo esto era software hecho por programadores para programadores, no teníamos el menor sentido del diseño gráfico y bueno, pues también las limitaciones técnicas eran muy importantes, ¿no? Si tenías suerte, tu máquina podía desplegar 16 colores simultáneos, baja resolución en los monitores, todo era feo y antiguo, ¿no? En los 90 ya las compus personales empiezan a ser un poco más poderosas. Windows 95 se ve precioso, tiene mucho trabajo de usabilidad detrás. Se empieza a tener internet en casa usando módems de baja velocidad, módems telefónicos. Y ya empiezan a haber viruses, pero pues eran juguetitos, ¿no? Cuando te llegaba, el primer virus que me llegó a mi compu fue usando un juego en un floppy, ¿no? Y lo único que hacía era añadirle un poquito de datos a los archivos ejecutables para hacerlos más grandes y jajajaja, se te llenaba tu disquete, ¿no? Pero bueno, los virus no hacían gran daño, ¿no? Y en ese entonces seguía un poco la filosofía del garbage in, garbage out. Si le metías un archivo corrupto o basura a un programa y se crasheaba, pues decías, bueno, se cayó, pues lo reinicio y ya, ¿no? Y en los 90 es cuando inicia Linux en el 91 y GNOME empieza en el 96 y se publica en el 97. Este es un pantallazo de una de las primeras versiones de GNOME. Como pueden ver, el diseño gráfico era nuestra pasión. Y bueno, teníamos monitores de muy baja resolución. No sé si esto es de 800 por 600 o 640 por 480 píxeles. Pero bueno, ¿no? Ya se empiezan a ver ambientes un poquito más amigables. Este es un pantallazo de un poquito después. Ya tenemos más resolución disponible, entonces se pueden hacer pues, pantallas más interesantes. Ya tenemos aquí a la izquierda corriendo el manejador de archivos Nautilus, que sigue vivo hoy en día. Eso que está a la derecha es Red Carpet, ya no existe, era un sistema de instalación de software. Y la hoja de cálculo que está allá abajo, me parece que es Gnomeric, y ya se usa muy poco, era una de las hojas de cálculo que había disponibles para Gnome, ¿no? Pero bueno, estamos en los 2020s, todo el mundo trae una supercomputadora en el bolsillo. La mayoría de las máquinas personales son monousuario, es muy raro que compartas una compu con otras personas o nadie se molesta en... La gente que usa compus en sus casas usan Windows y los ricos usan Macs. Muy poca gente las configura como multiusuario. Y las compus son altamente compartidas en los data centers, ¿no? Ahí sí están plagados de máquinas virtuales y contenedores, entonces se comparten mucho los recursos. Muchísima gente tiene internet. El internet está en todos lados y es un ambiente hostil. Todo el mundo necesita un firewall, todo el mundo necesita que su software esté diseñado para que no te ataquen vía internet, porque los ataques pues, son automatizados, ¿no? Es indispensable que los sistemas sean altamente usables y que todo tenga seguridad y que se considere tu privacidad como fundamental. ¿Qué es diferente de los 70s, no? En los 70s el kernel y el sistema y todas las utilidades del sistema estaban escritas en C. Tenías un CPU de menos de 1 MHz, menos de 1 MB de RAM. Todo el mundo en tu oficina era confiable. Pues las compus eran feas y difíciles de usar. Garbage in, garbage out. Y en 2022 el kernel y las utilidades del sistema siguen escritas en C.
y es lo único que no ha cambiado. Porque tu teléfono tiene, bueno, mi teléfono tiene 6 cores, porque es viejito. Los teléfonos modernos tienen 8 cores y 8 gigas de RAM, que es más de la memoria que tenían las supercomputadoras de los 80s. La GPU de mi laptop viejita es más rápida que un Reality Engine de Silicon Graphics de 1998, ¿no? De las máquinas que se vendían en miles y miles de dólares en ese entonces, ¿no? Tu compu tiene capacidad de almacenamiento básicamente infinita, ¿no? O sea, ahorita es difícil encontrar un disco duro de menos de 1 terabyte, ¿no? Todo el internet es hostil, todo el mundo quiere computadoras y teléfonos bien usables, y si te llega Garbashing, pues más te vale que tu software sea seguro, porque o es un malware o es un exploit del gobierno, si eres un reportero o gente que se dedica a los derechos humanos. Pero el kernel y el sistema siguen escritos en C. ¿Por qué no ha cambiado eso? ¿Qué son las cosas bonitas de las que les quería yo hablar? Bueno, pues mucha gente hemos usado Python, Ruby, Node, JavaScript, y son utilidades o lenguajes muy bonitos, con herramientas muy bonitas, ¿no? Todas estas herramientas ya asumen que Internet existe, que está disponible. Pues son lenguajes amigables, que no te dejan hacer cochinero en la memoria, que saben, por ejemplo, que Git existe o que Internet está disponible. Y comparándolo con una utilidad de las viejas, con el grep tradicional, pues tú le pones grep cuando estás editando tu código y se mete a tu directorio .git y es como incómodo, ¿no? Y por eso, bueno, la gente que usa utilidades más nuevas lo ha reemplazado con utilidades como ripgrep, ¿no? RG, que está escrito en Rust, y bueno, ripgrep sabe que si está buscando dentro de un árbol de código fuente, es posible que haya un .git por allí, que no debe meterse allí porque pues no despliega nada útil, ¿no? grep sigue siendo útil para administración de sistemas o utilidades viejas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el mundo cambia. Lo que parece no cambiar, como el kernel o todo el software escrito en C, es porque tiene mucha inercia. Y como dice Sarah May allá abajo, a veces pensamos que el código feo es porque lo escribían mal los programadores, pero no, lo que pasa es que tenían limitaciones o circunstancias muy diferentes con las que estamos ahora, ¿no? Les voy a contar una historia de horror de cuando estábamos escribiendo Evolution, por ahí del año 2000. Evolution era el software para leer, era un clon de Outlook, de Microsoft Outlook, ¿no? Queríamos escribir un software integrado para leer correo, tener calendarios y tener un address book, una lista de contactos, ¿no? Igualito que Outlook. Las utilidades individuales para escribir eso empezaron en el 98, poco después de que iniciamos con GNOME, pero se reescribieron empezando en el 2000 para construir Evolution, ¿no? Y bueno, esta función que sale allí escrita en C es de mis primeros parches para Evolution. Es totalmente incorrecta porque pues estoy creando un buffer en el stack y luego regreso un pointer a ese buffer en el stack. Eso es automáticamente corrupción de memoria, ¿no? Este bug lo arreglaron 2 commits después, pero pues teníamos un lenguaje que no te impedía hacer ese tipo de cosas incorrectas, ¿no? Tenías todo el tiempo que estar alerta para que no te pasaran ese tipo de cosas. No teníamos un sistema de compilación automática. Las computadoras eran lentas, entonces a nadie se le ocurría pues estar recompilando todo el tiempo para ver si en efecto funcionaba, ¿no? Y cada programador era responsable de instalar todas las utilerías de desarrollo, todas las bibliotecas de las dependencias en su compu para poder compilar el software, y en eso perdíamos muchísimo tiempo, ¿no? Todavía no había sistemas de instalación automática de dependencias ni nada por el estilo. ¿De veras vivíamos así? Pues sí, ¿no?
GNOME empezó en el 97, en 1997, y el sistema de control de versiones que había en ese entonces era CBS. Es una cosa horrible que ya casi nadie usa, excepto OpenBSD. Y GCC apenas hace un par de años se cambió directo de CBS a usar Git. Y hacer la conversión de CBS a Git para el compilador de GNU, para el GCC, fue toda una odisea, ¿no? En GNOME nos cambiamos a usar SVN Subversion por ahí de los 2000, y Git lo empezamos a usar hasta mucho después. El sistema de monitoreo de bugs que usábamos en GNOME lo pusimos, no sé, en el 98, 99, era una cosa de Mozilla que se llamaba Bugzilla, que es un sistema viejito para monitoreo de bugs, ¿no? Cuando Netscape liberó el código fuente de Mozilla, de Netscape y de Mozilla en el 98, también liberaron su sistema de monitoreo de bugs que se llama Bugzilla, y también liberaron un sistema de compilación automática que se llamaba Tinderbox, que lo escribió Tara Hernández adentro de Mozilla. Tara Hernández básicamente inventó el concepto de integración continua o de compilación continua, porque el problema que tenían en Netscape era, tenían que soportar Windows de 16 bits, Windows de 32 bits, perdón, Windows de 16 bits, Windows de 32 bits, el MacOS viejito, antes de que lo reescribieran como MacOS X, y 8 versiones de Unix, 8 sistemas Unix diferentes, ¿no? En ese entonces todavía existían Solaris, AIX, HPUX, Linux, todos esos, ¿no? Y dijeron, no, bueno, tenemos que mantener el código de Netscape compilando en todas estas plataformas, pues vamos a escribir algo automatizado, y eso era Tinderbox. Tinderbox lo intentamos instalar para GNOME y para Symbian en Evolution, y no lo pudimos hacer funcionar de forma aceptable, ¿no? Requería muchas computadoras compilando todo el tiempo, y pues no teníamos dinero para instalar servidores que estuvieran compilando y recompilando todo el día, ¿no? No teníamos una suite de un framework para hacer pruebas automatizadas, ¿no? El código viejito de Evolution no tiene pruebas. El código viejito de GNOME no tenía pruebas porque no había un framework para escribirlas, ¿no? No es como ahora en Rust que le ponemos gatito test y bueno, el compilador ya se encarga solito de ejecutar esas funciones como pruebas. GTestUtils es el framework de GLib para hacer pruebas unitarias, pero eso apareció hasta el 2007, ¿no? O sea, pasamos 10 años sin tener una forma como que estándar de escribir pruebas. Y en realidad al principio del siglo XXI pues era muy primitivo, ¿no? Git apareció en 2005, en GNOME lo empezamos a usar hasta 2008. Fue una gran batalla convencer a toda la gente de que nos cambiáramos de usar Subversion a Git, porque la gente de Ubuntu y de Canonical querían que usáramos Bazaar, pero bueno, Bazaar ya casi no se usa. GitHub salió hasta 2008. Después apareció un reemplazo libre para GitHub que se llama Gitorius, ya desapareció. GitLab desde 2014. En GNOME empezamos a usar GitLab, nuestra propia instancia de GitLab en 2018, y eso cambió todo, ¿no? Porque ya podíamos tener monitoreo de bugs, repositorios de Git, compilación automática, todo integrado. Pero fíjense, estamos hablando de 2018, eso fue hace 4 años, ¿no? Entonces pasamos, si GNOME empezó en el 97 hasta 2018, son 21 años pasamos 21 años sin tener un sistema de compilación automática integrada con nuestro código fuente, ¿no? Los contenedores de Linux empezaron en el 2015, básicamente los inventó Jesse Frasel cuando trabajaba en Docker, y pasó un año para que pudiéramos tener contenedores que no necesitabas ser root en el sistema para ejecutarlos. Y antes de eso, instalar ambientes automáticamente era muy difícil, ¿no? Unix siempre había tenido una cosa que se llamaba chroot, change root, que era para crear como que un árbol de directorios del sistema
aparte del normal, y era un cohete instalar un change root, porque necesitabas todo el espacio para hacer eso y los discos duros eran pequeños. ¿Y cómo crear todo el árbol de archivos necesario para hacer un change-root? Pues había una utilidad que se llamaba Yocto, que todavía se usa, pero todas esas eran utilidades como que muy oscuras y muy difíciles de usar, ¿no? Y entonces crear ambientes reproducibles de desarrollo era muy, muy difícil. Y bueno, el estado típico de un proyecto de ese entonces era que no tenían pruebas automáticas porque no había framework. No tenía integración continua porque no había sistema de compilación continua. No había entornos reproducibles porque no había contenedores, ¿no? Y bueno, yo me empecé a encargar del LibreSVG, que es la biblioteca del sistema que renderea los iconitos con el formato vectorial SVG y los renderea a píxeles, ¿no? Entonces, no había control de versiones, no había pruebas automáticas, no había compilación continua, no había pull requests, no había contenedores, no había nada, ¿no? Y bueno, poco a poco se ha ido arreglando eso, ¿no? Ya tenemos Git. La interfaz de usuario de Git es horrible, pero es un sistema de manejo de código muy confiable. Pero hay 1000 herramientas para hacerlo más bonito, ¿no? Puedes usarlo desde VS Code, desde JetBrains, desde Emacs, desde Vim. Entonces, bueno, ya no necesitas meterte con la línea de comandos de Git, ¿no? Ya tenemos frameworks para hacer pruebas unitarias y pruebas automáticas en cualquier lenguaje, ¿no? Lo cual hace más fácil evaluar los parches de la gente, porque si rompen las pruebas, pues les dices, oye, arréglalo y ya luego te vuelvo a revisar tu parche, ¿no? Ya hay compilación continua, ya tenemos el hardware lo suficientemente rápido para estar compilando el software todo el tiempo, ¿no? Ya tenemos un mecanismo para hacer merge requests y pull requests de forma amigable, te guardan toda la bitácora de la discusión de desarrollo, hace más fácil que la gente mande sus parches a un lugar centralizado. Ya tenemos máquinas virtuales y contenedores en todos lados, podemos crear entornos reproducibles, y por primera vez tenemos un lenguaje de bajo nivel que se puede integrar con 6 C++ y que tiene todo esto bonito, pruebas automáticas, seguridad de memoria. Y esto ha resultado en el espíritu de reescribirlo en Rust. Chéquense este blog, luego les paso mi presentación para que vean los links. Están reescribiendo todos los coreutils. Coreutils son las utilerías básicas de GNU de la línea de comandos, ¿no? Cat, cp, chmod, chown, sort, true, false. Todo eso lo están reescribiendo en Rust. No es absolutamente necesario reescribirlo en Rust, porque ya está. Pero si nos queremos mover poco a poco fuera del esquema de que todo está escrito en C y en lenguajes inseguros, pues bueno, a lo mejor es importante, ¿no? Hay una teoría muy bonita que se llama Git of Theseus, ahorita les paso el link, que analiza toda la historia de desarrollo de un repositorio de Git y te hace gráficas del estilo de ¿no? Cada color en la gráfica es el código que se añadió en cierto año y si ha ido sobreviviendo ese código o si ya lo reescribieron, ¿no? Entonces, lo que pasa en un proyecto típico es que añaden código y poco a poco se queda allí, ¿no? Pero esto es lo que pasó con LibreSVG, el proyecto que portamos de C a Rust por completo, ¿no? Allí, en 2016, empezamos a reescribirlo en Rust. Y se puede ver que las bandas de color de la izquierda se hacen muy chiquitas a la derecha, casi desaparecen, ¿no? Y empiezan bandas de código nuevo después de 2016. Todo es el código que reescribimos en Rust. Y esta es una gráfica de 0% está hasta abajo, 100% está hasta arriba, y el porcentaje de líneas de código que tenía cada autor, vamos viendo cómo cambia, ¿no? La gente que contribuía al LibreSVG hace años, antes del 2016, ya no lo hace, ya no contribuye, entonces, bueno, como reescribimos todo el código, sus contribuciones se han ido reduciendo a 0. Y las contribuciones de la gente nueva que llegó a reescribir todo en Rust, pues se ve reflejada a la derecha, ¿no? Entonces, así también podemos tener un historial de quién ha ido metiendo código y contribuciones allí. ¿Qué hemos aprendido en los últimos 20 años? Bueno,
ya no es aceptable decir, pero funciona en mi compu. No, necesitas tener un entorno reproducible donde compilar y ejecutar tus pruebas, ¿no? Necesitas tener cobertura de código para saber cuáles partes no tienen pruebas que lo ejecuten, necesitas compilación automatizada, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con la integración continua? Ha sido bien difícil integrar esto en diferentes partes de Gnome, porque no lo teníamos sino hasta hace unos pocos años, ¿no? Lo más nuevo pues, es Flatpak, para escribir aplicaciones que viven en contenedores, se distribuyen en paquetitos que se pueden instalar sin afectar el resto del sistema, ¿no? Y toda la compilación e integración continua se hace ahora a través de Flatpaks. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Todavía tenemos tiempo de que les escriba un poquito de cómo integrar C y Rust? Bueno, vamos a darle rápidamente. Esta es una pequeñísima introducción a cómo integrar Rust en código viejo en C. Este es un programita en C. Pueden ver la definición de un struct que tiene 3 campos, A, B y C. Tiene un booleano, un entero de 64 bits y otro booleano. Si le pedimos a C que nos pinte el tamaño de esta estructura, con sizeof, nos pinta 24, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Porque, bueno, a ver, tenemos un entero de 64 bits, que son 8 bytes, y 2 booleanos de 1 byte cada uno. Entonces deberían ser 10 bytes, pero la estructura mide 24. Eso es porque cada campo en C tiene que estar alineado según su tipo de datos, ¿no? Los booleanos de 1 byte pueden estar en cualquier byte de la memoria, pero los enteros de 64 bits tienen que estar alineados a 64 bits, a 8 bytes, ¿no? Entonces, después del primer booleano de la estructura, después de A, hay 7 bytes de espacio en blanco que no se usa. Ya luego viene el campo de 8 bytes, B, e inmediatamente después está el campo C. Y después de C hay otros 7 bytes para poder hacer que el tamaño total de la estructura sea un múltiplo de 8, que es el tamaño de su campo más grande, ¿no? Rust tiene una... bueno, si pintamos las direcciones en memoria de cada uno de estos campos, podemos verlo así, ¿no? El campo A está en la dirección C0, o sea, es un múltiplo de 8. El siguiente campo es B, es otro múltiplo de 8. El siguiente campo es C, es otro múltiplo de 8, ¿no? Pues bueno, es una estructurota. Si escribimos una versión equivalente en Rust y le pedimos el tamaño de la estructura, nos da una estructura más pequeña. Y esto es porque Rust tiene la capacidad de reordenar los campos en las estructuras para minimizar su tamaño. Lo que está haciendo Rust, arriba, los números de arriba son con respecto a la estructura que se formatea según el arreglo de memoria de Rust, y los campos de abajo son los que se arreglan como si la estructura estuviera definida en C. Por esto este gatito repro C, ¿no? Entonces, Rust lo que hace con sus propias estructuras es reordenar los campos para minimizar su tamaño. Entonces, si queremos interfacearlo con código escrito en C, tenemos que decirle a Rust, agárrate esta estructura, pero ponle un arreglo en la memoria de modo que sea igual al que usaría el lenguaje C, con repro C. Aquí tenemos un programita en C que usa la misma estructura de antes y definimos una función que lo único que hace es pintar cada uno de los campos de la estructura usando printf. Aquí inicializamos una variable con esa estructura y llamamos a la función que la pinta, ¿no? Si nosotros queremos portar esta función pinta de C a Rust, tenemos que declarar una estructura idéntica en Rust con el repro C y portar esta función. Vamos a ver cómo se hace. Tenemos que agarrar esta estructura, definir la función,
y dejar que el código en C la siga llamando de forma igual. Vamos a ver cómo se hace. Aquí copiamos la definición de la estructura, arreglamos la sintaxis para que sea ROST en vez de C y le ponemos gatito repr C para que el compilador nos emita la misma disposición en la memoria. Y definimos la función que vamos a aportar. Gatito no mangle quiere decir que no le cambie el compilador el nombre de la función para que se pueda llamar igual desde C. Pub extern C quiere decir que las convenciones de llamada a esta función sean iguales que las de C. Y le decimos que esta función debe llamarse, nos pasan un pointer a una estructura hola, lo convertimos de pointer a una referencia de ROST, usando un cachito de un safe. Perdón, y abajo llamamos println, que es lo mismo que hacía nuestra función. En vez de usar printf, usamos println y pintamos los campos, ¿no? Y luego, volviendo a nuestro código en C, quitamos la definición de la función y ponemos una declaración externa. Eso quiere decir que, con eso le decimos al compilador que esa función ya no está definida allí, está definida por fuera. Luego le vamos a tener que decirle al enlazador, al linker, que enlace nuestro código en C con nuestro código en ROST. Pero si se fijan, la función main de abajo no ha cambiado para nada. Allí seguimos llamando a pinta de la misma manera que lo hacíamos antes. Y en nuestro cargo.toml es igual que un módulo de ROST normal, pero en vez de tener un tipo de crate, un crate type rlib, vamos a decirle que nos cree un static lib. Un static lib en Unix es esto de abajo, ¿no? Nos va a crear un archivo .a, en Mac nos va a crear un .lib y en Windows nos va a crear un, no me acuerdo cómo se llaman las bibliotecas en Windows, pero bueno, nos crea una biblioteca estática que podemos enlazar con nuestro código en C. Enlazamos el código y funciona, ¿no? Y la estrategia que seguimos en librsvg es exactamente esa, ir portando función por función de C a ROST y reenlazando en cada punto para ver que el código siga funcionando. Y ya que haces el port de un par de funciones, puedes empezar a refactorizar y hacer tu código en ROST más bonito, porque si vemos el port que teníamos aquí, pues es un poco feo, ¿no? Usualmente en ROST no queremos que nos pasen pointers en bruto, queremos que nos pasen referencias. Entonces empezamos a refactorizar este código para que tome una referencia en vez de un pointer. Y bueno, refactorizamos este código duplicado de if hola.a, if hola.c, para que llame otra funcioncita. Eso se hace poco a poco, ¿no? librsvg era una biblioteca de 30,000 líneas de código. Voy a regresar aquí un poco. Antes de la rostificación, vemos aquí que era una biblioteca más o menos de 30,000 líneas de código en C, sin pruebas. Y cuando le empezamos a aportar ROST, empezó a subir la cantidad de código notablemente, hasta que casi se duplicó. Y la razón por la que casi se duplicó el número de líneas de código, todo el código extra son pruebas, ¿no? Casi todas las funciones se prueban, tienen una prueba unitaria con gatito test en ROST. Entonces, bueno, crece la cantidad de código, pero es un código mucho más confiable, ¿no? Ya puedes tenerle confianza de que si le haces algún cambio, va a haber una prueba allí que te dice si se rompió o no. No es que necesitemos más código en ROST que en C para hacer la misma cosa. Lo que pasa es que aquí nos pudimos dar el lujo de meterle pruebas. Portamos el código, llegamos al mundo lindo y bello. Y bueno, así es como portamos poco a poquito código de C a ROST. Y me parece que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, quiero darles las gracias por asistir. Espero que esto les inspire un poquito para seguir manteniendo la infraestructura vieja que teníamos, pero modernizarla, ¿no?
hay que ponerle todo, pruebas, compilación automática, entornos reproducibles, portarla de lenguajes inseguros a lenguajes seguros. Puede ser Rust, puede ser Haskell, puede ser SIG, puede ser NIM, puede ser lo que se les ocurra, pero hay que reemplazar poco a poco la infraestructura insegura y vieja por cosas más bonitas, ¿no? Y bueno, eso es todo. Wow, muchísimas gracias, Federico. Nos hiciste recordar demasiadas cosas a través de toda la historia del código. Y pues bueno, lamentablemente estamos un poquito con el tiempo encima. Si tienen alguna pregunta para Federico, recuerden que pueden estar en el chat del evento o también lo pueden encontrar como @FedericoMena, ¿cierto? En Twitter. Ahí pueden enviar también sus preguntas y muchísimas gracias por darte el tiempo y dar esta gran charla. Entonces, ahorita vamos a continuar Gracias. ahora con Ramón, me parece, y Pilar en el otro streaming. Gracias. Chao. Bye.